Mi mejor amiga me pidió tener una relación poliamorosa con ella y su novio, pero cuando él se enamoró de mí me culpó de arruinar su relación. Tengo 24 años y soy asexual desde siempre. Ese detalle es importante para entender toda esta situación porque cuando acepté entrar en una relación poliamorosa con mi mejor amiga y su novio todos sabían desde el principio que no habría nada sexual de mi parte. Era puramente emocional, un vínculo basado en afecto y compañía, nada más allá de eso. Mi mejor amiga se llama Justina, tiene 24 años también. Hemos sido amigas desde la universidad. Nos conocimos en una clase de literatura comparada en segundo año. Nos hicimos inseparables casi de inmediato. Teníamos los mismos gustos en libros, en películas, en música indie que nadie más escuchaba. Pasábamos horas hablando sobre todo y nada al mismo tiempo. Su novio se llama Aquiles, también 24. Lo conocí un año después de que Justina y yo nos hiciéramos amigas cercanas. Ella empezó a salir con él cuando estábamos en tercer año de la universidad. Parecían felices juntos en ese entonces. Llevan un año juntos como pareja, o llevaban. Ya no sé exactamente cómo referirme a ellos en este punto de la historia. Hace aproximadamente un mes me enteré de algo que no sabía antes. Algo que cambió completamente como veo toda esta situación desde sus inicios. Resulta que cuando Justina y Aquiles llevaban como 6 meses saliendo juntos ella intentó convencerlo de que probaran el poliamor. Él dijo que no, varias veces, durante meses enteros sin cambiar de opinión. No fue una conversación única que tuvieron una noche y quedó ahí. Fue un tema recurrente que volvía constantemente, algo que ella sacaba una y otra vez en diferentes contextos. Ella seguía insistiendo en que sería bueno para ellos como pareja. Él seguía diciendo que no le interesaba para nada, que solo quería estar con ella de forma tradicional, hasta que finalmente cedió después de meses de presión constante y agotadora, pero con una condición muy específica que no podía negociarse. Solo lo intentaría si era con alguien que a ambos les gustara de verdad, alguien con quien ambos se sintieran cómodos y seguros, alguien que conocieran bien y en quien confiaran plenamente. Yo no sabía absolutamente nada de esto cuando me lo pidieron hace 3 meses atrás. Pensé que era una decisión mutua que habían tomado juntos, que ambos querían esto por igual y con el mismo entusiasmo, que los dos habían llegado a la conclusión juntos de que el poliamor podía funcionar perfectamente bien para ellos como pareja establecida. Me pidieron que tuviera una relación con ambos una tarde de sábado cualquiera. Estábamos los tres en el apartamento de Justina viendo películas. Habíamos estado viendo una maratón de películas y comiendo pizza durante toda la tarde. Todo era casual y cómodo como siempre había sido entre nosotros. Luego Justina sacó el tema de forma muy natural como si estuviera comentando el clima. Dejaron muy claro desde el principio de la conversación que no esperaban nada sexual de mi parte en absoluto, que conocían mi orientación asexual desde hace años, que la respetaban completamente y no intentarían cambiarla. Solo querían que fuera parte de su vida de una forma más profunda que la amistad, más comprometida emocionalmente, más íntima en el sentido emocional pero no físico. Acepté su propuesta porque pensé que ambos eran personas increíbles que me importaban, porque llevaba años siendo amiga cercana de Justina y había llegado a conocer a Aquiles bastante bien también durante ese tiempo, porque podía verme desarrollando sentimientos románticos por los dos de forma completamente natural, porque la idea de tener ese tipo de conexión profunda con gente que ya apreciaba tanto no sonaba mal para nada en ese momento. Los primeros 2 meses de esta relación fueron realmente buenos en muchos aspectos. Pasaron aproximadamente 2 meses completos donde todo parecía funcionar bien entre los tres. Yo me estaba esforzando muchísimo por dividir mi tiempo de forma equitativa entre los dos, por demostrarles a ambos que me importaban por igual sin favoritismos, que no tenía preferencia por uno sobre el otro. Salía con Justina sola a tomar café en nuestra cafetería favorita del barrio o ir de compras juntas al centro comercial o simplemente caminar tranquilas por el parque hablando de todo. Salía con Aquiles solo al cine a ver películas que a él le gustaban mucho o a cenar tranquilos en restaurantes pequeños e íntimos o a museos de arte los domingos. Salíamos los tres juntos a hacer cosas que todos disfrutábamos en grupo como jugar juegos de mesa o cocinar cenas elaboradas. Intentaba ser completamente justa con mi atención y mi tiempo. Intentaba que ambos se sintieran igualmente valorados y queridos. Pero había algo crucial que yo no sabía en ese momento, algo que nadie me había dicho desde el principio. Aquiles nunca había querido esto realmente desde su corazón. Había cedido únicamente a la presión constante e insistente de Justina durante todos esos meses. Luego hace como un mes exacto Justina me dijo de la nada que ya no quería ser poliamorosa para nada. Me lo dijo un martes por la tarde cuando menos lo esperaba. Había ido a su apartamento directamente después del trabajo como hacía varias veces por semana. Pensé que íbamos a pasar tiempo juntas como siempre habíamos hecho, pero en cuanto llegué y crucé la puerta pude sentir inmediatamente que algo estaba muy mal. Me senté en su sofá gris y le pregunté con preocupación qué pasaba. Me dijo de forma directa y sin rodeos que había cambiado completamente de opinión sobre el poliamor, que no le gustaba para nada lo amable que yo era con Aquiles cuando estábamos juntos, que se sentía profundamente incómoda viendo cómo nos llevábamos tan bien el uno con el otro, que había pensado honestamente que podría manejar esta situación pero que se dio cuenta de que no podía en absoluto. Me dolió bastante escuchar esas palabras saliendo de su boca. Había puesto tantísimo esfuerzo emocional
emocional en esto durante 2 meses completos. Había abierto mi corazón completamente a 2 personas que genuinamente pensé que querían exactamente lo mismo que yo quería. Había permitido conscientemente que me importaran de una forma muy profunda y vulnerable. Pero a pesar del dolor intenté entender su posición, o al menos intenté hacer el esfuerzo de entender. Ellos dos estaban juntos como pareja antes que yo llegara a la ecuación. Su relación romántica de pareja era la que había existido primero en esta historia. Era la relación prioritaria por antigüedad. Yo era la adición más reciente, la tercera persona que se unió después. Si alguien tenía que irse de esta ecuación complicada, obviamente esa persona era yo sin discusión. Le dije con sinceridad que estaba bien con su decisión, que respetaba completamente su decisión y sus sentimientos, que entendía que esto debía ser muy difícil para ella emocionalmente, que no quería causar ningún tipo de problemas o tensión entre ellos como pareja establecida. Aquiles estaba visiblemente muy molesto cuando finalmente se enteró de la decisión unilateral de Justina. Lo noté de inmediato la próxima vez que lo vi en persona. Tenía una expresión facial que honestamente nunca le había visto antes en todo el tiempo que lo conocía. Era una mezcla extraña de enojo profundo y decepción absoluta. Expresó abiertamente y sin filtros que en realidad nunca había querido ser poliamoroso desde el principio de todo esto, que solo había aceptado eventualmente para hacer feliz a Justina y mantener la relación, que había cedido finalmente después de literalmente meses de ella insistiendo e insistiendo sin parar, que ahora que él había desarrollado sentimientos reales y profundos por alguien con quien ambos habían acordado mutuamente estar en una relación, Justina súbitamente decidía que ya no podía manejar la situación que ella misma había creado. Me quedé completamente en shock escuchando esas palabras de su boca. No tenía ni la menor idea de que él había sido presionado tan intensamente a aceptar esto desde el principio. No tenía ni idea en absoluto de que no era algo que él quisiera genuinamente desde su propio corazón y voluntad libre. Luego Aquiles dijo algo más que me impactó muy profundamente a nivel emocional. Me dijo con voz temblorosa que estar cerca de mí durante estos 2 meses completos le había demostrado claramente que él merecía respeto genuino y amor verdadero, que no merecía solo ser usado constantemente como un cajero automático humano, que Justina lo trataba realmente muy mal cuando estaban completamente solos los dos sin nadie más presente, que yo sin darme cuenta le había mostrado exacto cómo debería ser una relación sana y equilibrada. Me explicó con detalles específicos que Justina siempre esperaba que él pagara absolutamente por todo sin excepción, que ella se enojaba visiblemente si él simplemente sugería dividir la cuenta a la mitad, que ella asumía automáticamente que el dinero de él era de ambos pero que su propio dinero era exclusivamente solo de ella, que cuando él necesitaba genuino apoyo emocional en momentos difíciles ella simplemente le decía con desprecio que estaba siendo demasiado dramático. No supe exacto qué decir como respuesta a eso en ese momento. No había sido para nada mi intención causar ningún tipo de revelación importante o crisis profunda en su relación de pareja. Solo había sido yo misma de forma natural y auténtica. Tuvieron una discusión muy fuerte ese mismo día frente a mí. Yo estaba presente e incómoda porque todo esto pasó directamente en la casa de Justina mientras los tres estábamos ahí juntos intentando tener una conversación seria sobre cómo exacto proceder con toda esta situación. Justina le dijo fríamente a Aquiles que sus emociones no eran válidas en absoluto, que estaba exagerando dramáticamente todo como siempre hacía, que ella definitivamente no lo trataba mal en absoluto como él afirmaba, que él estaba simplemente confundiendo amabilidad humana básica con amor romántico verdadero porque yo era muy diferente a ella en personalidad. Eso me enfadó profundamente, me enfadó de una forma muy intensa que honestamente no esperaba sentir, porque no importa que tan increíblemente complicada sea una situación emocional, las emociones de cualquier persona siempre son completamente válidas, siempre merecen ser escuchadas con respeto y consideradas con seriedad. Le dije a Justina de forma muy clara y directa que necesitaba respetar genuinamente a Aquiles, que necesitaba realmente escuchar lo que él estaba diciendo con honestidad, que necesitaba demostrarle activamente que era valorado como persona individual y como pareja romántica, que incluso si yo ya no iba a estar más con ellos en una relación poliamorosa, ellos dos seguían siendo una pareja establecida entre sí. Justina me miró fijamente como si la hubiera traicionado de la peor manera posible imaginable. Me dijo con voz helada que me fuera inmediatamente, que era su casa y su espacio personal, que yo no tenía ningún derecho de meterme en su relación privada de pareja. Me fui rápidamente sin discutir más sobre el tema. No tenía ningún sentido quedarme ahí más tiempo. Solo tomé rápidamente todas mis cosas personales y salí de su apartamento cerrando la puerta. Desde entonces hasta ahora Justina me ha estado ignorando completamente por completo. No responde ninguno de mis mensajes de texto. No contesta absolutamente ninguna de mis llamadas telefónicas. Ni siquiera abre los mensajes que le envío por cualquier plataforma. Es exacto como si yo hubiera dejado de existir completamente para ella de un día para otro. Hace exactamente una semana Aquiles se puso en contacto conmigo por mensaje de texto privado. Me dijo claramente que necesitaba hablar urgente conmigo sobre algo muy importante. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca de mi trabajo al día siguiente. Me dijo directamente que había terminado definitivamente con Justina de forma permanente, que la relación ya no funcionaba en absoluto y probablemente nunca había funcionado realmente bien desde el inicio, que se había dado cuenta de muchísimas cosas durante estos últimos meses juntos, que estar conmigo aunque fuera muy brevemente le había mostrado claramente lo que se había estado perdiendo todos estos años. Luego me preguntó algo que definitivamente no esperaba escuchar. Me preguntó si yo quería salir con él en una cita real y romántica, solo nosotros dos sin nadie más. Me dijo
dijo con sinceridad que todavía sentía algo muy fuerte por mí, que no podía simplemente apagar esos sentimientos como si fueran un interruptor. Me tomó completamente por sorpresa escuchar esa pregunta. No sabía exacto qué decir como respuesta. Una parte grande de mí quería decir que sí de inmediato sin pensarlo, porque yo había desarrollado sentimientos románticos genuinos por él también, pero otra parte de mí sentía una culpa absolutamente enorme, porque Justina había sido literalmente mi mejor amiga durante años completos, porque existía un código no escrito muy claro sobre no salir con los exnovios de tus amigas cercanas. Al final, después de pensarlo, dije que sí a su invitación. No sé si fue la decisión correcta o no, pero dije que sí sin más dudas. Acordamos salir juntos en un par de días. Cuando finalmente llegué a casa esa noche llamé inmediatamente a algunos de nuestros amigos en común. Necesitaba desesperadamente hablar con alguien sobre todo esto. Las reacciones fueron completamente mixtas. Algunos amigos dijeron que había sido una situación muy complicada, pero que las cosas pasan así a veces, que nadie había planeado que terminara de esta forma, que estaba completamente bien que Aquiles y yo intentáramos algo juntos. Otros amigos me dijeron muy directamente que soy una imbécil terrible, que soy una robamarido sin vergüenza, que traicioné a mi mejor amiga de la peor forma posible e imaginable. No sé exacto qué pensar sobre todo esto honestamente. No sé si hice algo mal en algún punto. Lo único que sé con absoluta certeza total es que no busqué esta situación. No planeé enamorarme de nadie. Solo existí en el momento equivocado. Actualización 1. La cita con Aquiles fue hace exactamente 2 días. Fuimos a un restaurante italiano pequeño en el centro de la ciudad. Uno de esos lugares pequeños y acogedores donde la comida es casera y deliciosa y el ambiente es íntimo sin ser pretencioso. Hablamos sin parar durante más de 3 horas completas sentados en una mesa del rincón. Perdimos la noción del tiempo completamente mientras compartíamos pasta y vino tinto. Pedimos una botella de vino que compartimos entre los dos mientras esperábamos la comida. La conversación fluyó de forma natural desde el principio. No hubo silencios incómodos. No hubo momentos extraños. Todo se sintió fácil y cómodo como si hubiéramos estado haciendo esto durante años. Me contó muchísimo más sobre su relación con Justina durante esa cena, cosas que nunca me había dicho antes en todo el tiempo que los conocía. Me dijo con total honestidad que desde el principio de su relación ella había sido muy controladora con cada aspecto de su vida juntos, que decidía unilateralmente a dónde iban en sus citas románticas, que hacían exacto en su tiempo libre compartido, con quién pasaban tiempo y con quién no. Me dijo que cuando ella propuso el poliamor por primera vez él pensó que era una especie de trampa, que era una forma de probarlo. Dijo que no varias veces porque no quería jugar ese tipo de juegos emocionales. Pero ella siguió insistiendo mes tras mes, diciéndole que si realmente la amaba lo intentaría, que si confiaba en ella de verdad no tendría miedo de explorar esto. Eventualmente cedió después de meses de esta presión constante, pero solo con la condición muy específica de que fuera alguien que ambos conocieran bien, alguien seguro. Cuando Justina sugirió mi nombre a mí me sentí halagada en ese momento. Me sentí especial, elegida, pero ahora me doy cuenta de que probablemente fui elegida precisamente porque Justina pensaba que yo era la opción más segura de todas. Asexual, sin interés en el aspecto físico, solo emocional. Aquiles me dijo que cuando empezamos a pasar tiempo juntos en el contexto de la relación poliamorosa se dio cuenta de algo fundamental. Se dio cuenta de que yo lo escuchaba cuando hablaba, que le hacía preguntas genuinas sobre su día, sobre sus intereses, cosas que Justina nunca hacía. Me dijo con mucho detalle que Justina lo trataba como un accesorio la mayor parte del tiempo, como alguien que estaba ahí para validarla y apoyarla en todo lo que ella quería hacer pero cuyas propias necesidades emocionales no importaban. O no había visto nada de eso cuando estábamos los tres juntos, porque cuando los tres estábamos en el mismo espacio Justina era diferente con él, más suave, más atenta, más considerada, y fuera de ese contexto, cuando era solo Justina y yo, ella nunca hablaba mal de Aquiles ni me daba señales de que algo andaba mal entre ellos. Solo hablaba de él con cariño, así que nunca tuve razón para sospechar lo que pasaba cuando estaban solos. Ahora me pregunto si todo eso era parte de un performance, si estaba actuando específicamente para mí. Durante la cita Aquiles también me preguntó de forma muy directa si yo sentía algo por él más allá de la amistad. Le dije la verdad completa, que sí, que había desarrollado sentimientos románticos, que al principio pensé que eran iguales para ambos, pero que con el tiempo me di cuenta de que con él había algo diferente. Me preguntó si eso me hacía sentir culpable. Le dije que sí, que me sentía como si hubiera traicionado a Justina de alguna forma. Me dijo con mucha firmeza que no debería sentirme así para nada, que Justina fue quien nos puso en esta situación desde el principio, que ella fue quien insistió en el poliamor, que ella fue quien me eligió específicamente. No sé si estoy de acuerdo completamente con esa forma de verlo, pero aprecié mucho que lo dijera. Al final de la cita que duró hasta que el restaurante estaba cerrando me preguntó si quería intentar algo serio con él. Una relación real de verdad, solo nosotros dos. Le dije con honestidad que necesitaba pensarlo un poco más, que todo era muy reciente todavía, que apenas habían pasado unos días desde que él terminó con Justina. Me dijo que entendía perfectamente, que no me apuraría para nada, que estaría ahí esperando cuando estuviera lista. Me acompañó caminando hasta mi apartamento aunque quedaba a 15 cuadras del restaurante. Cuando llegamos a la puerta de mi edificio hubo un momento de silencio. No hubo beso,
No hubo nada físico más allá de un abrazo, pero ese abrazo se sintió significativo. Esa noche no pude dormir para nada en absoluto. Me quedé despierta dando vueltas en la cama constantemente. Seguía pensando, en todo, en Justina y cómo había sido mi mejor amiga, en Aquiles y cómo me hacía sentir. No sé si estoy haciendo lo correcto aquí, pero sí sé que quiero seguir viendo a Aquiles. Sé que hay algo real entre nosotros. Actualización 2. Justina se enteró de que Aquiles y yo salimos en una cita. No sé exacto cómo se enteró. Tal vez alguien que conocemos nos vio en el restaurante. Tal vez Aquiles se lo dijo directamente. No importa realmente. El punto es que se enteró. Me llamó por primera vez en varias semanas. Vi su nombre en la pantalla de mi teléfono y mi corazón empezó a latir más rápido. Contesté porque una parte de mí todavía esperaba que pudiéramos arreglar las cosas. Estaba completamente equivocada en esa esperanza. Me gritó durante 10 minutos seguidos sin parar. Apenas podía entender la mitad de lo que decía. Me dijo que era una perra, que era una traidora, que la había apuñalado por la espalda, que había planeado todo esto desde el principio. Intenté explicarle con calma que no había sido así para nada, que yo no había planeado absolutamente nada, que ella fue quien me pidió que me uniera a su relación, que ella fue quien decidió terminar el arreglo poliamoroso. Me dijo que nada de eso importaba en absoluto, que debería haber rechazado salir con Aquiles sin siquiera pensarlo, que debería haber priorizado nuestra amistad de años. Le pregunté directamente si ella había priorizado nuestra amistad cuando decidió meterme en su relación sin decirme toda la verdad, sin decirme que Aquiles nunca había querido esto, sin decirme que lo había presionado durante meses. Se quedó callada por un momento largo, luego me dijo con voz más fría que nunca que eso era completamente diferente, que ella había confiado en mí con algo muy importante. Le dije que no había roto nada, que no había hecho nada malo, que ella había creado esta situación entera. Me dijo que me fuera al infierno. Luego colgó el teléfono con fuerza. No he sabido absolutamente nada de ella desde ese día, pero sé por amigos mutuos que ha estado hablando de mí con cualquiera que la escuche, contando su versión de la historia, pintándome como la villana. Algunos amigos me han contactado de forma privada para preguntarme mi lado de la historia. Les he contado todo desde el principio sin omitir nada. Algunos me creen sin dudarlo. Algunos dicen que entienden completamente mi posición. Otros me dicen que debería haber rechazado la cita con Aquiles de todas formas. Que el código de amigas dice muy claro que no sales con los ex de tus amigas. No sé si estoy de acuerdo con eso. No sé si hay reglas absolutas para una situación tan complicada. Actualización 3. El círculo de amigos se ha dividido completamente en los últimos días desde que todo salió a la luz. Es como si hubiera una guerra civil silenciosa desarrollándose en nuestro grupo social. Hay dos bandos muy claramente definidos que no se hablan entre sí. Los que apoyan firmemente a Justina sin cuestionar y los que me apoyan a mí después de escuchar mi versión. Los que apoyan a Justina son extremadamente vocales sobre su posición en redes sociales. Dicen públicamente que violé el código sagrado e inquebrantable de amigas mujeres. Que no importa absolutamente cómo empezó todo este desastre. Que al final del día salí con el exnovio reciente de mi mejor amiga y eso es imperdonable. Algunos incluso han publicado indirectas en redes sociales que claramente van dirigidas a mí aunque no me mencionen por nombre. Los que me apoyan ven la situación de forma completamente diferente cuando se les explica todo el contexto. Dicen que Justina creó esta situación complicada entera desde el inicio con sus acciones. Que ella fue específicamente quien me metió deliberadamente en su relación de pareja. Que no puedo ser razonablemente culpada por desarrollar sentimientos románticos genuinos en una situación diseñada exactamente para eso. Hay un tercer grupo pequeño que no toma partido de ningún lado. Que dice que toda la situación es increíblemente complicada. Que no hay villanos reales aquí. Aprecio a ese tercer grupo más que a los otros dos juntos. Porque al menos reconocen que esto no es una situación simple de blanco y negro. He perdido varios amigos en todo esto. Gente con la que había sido cercana durante años. Gente que decidió que lo que hice era imperdonable sin siquiera escuchar mi versión completa. También he descubierto quiénes son mis amigos reales y verdaderos. Los que me escucharon con paciencia. Los que hicieron preguntas honestas. Aquiles también ha perdido amigos en todo esto. Gente que lo conocía desde mucho antes de Justina. Gente que piensa que fue un imbécil por terminar una relación de 2 años. Le he preguntado varias veces si se arrepiente de algo. Si piensa que todo esto valió la pena. Siempre dice lo mismo. Que no se arrepiente ni un segundo. No sé si le creo completamente cuando dice eso. Pero quiero creerle. Hemos salido 3 veces más desde la primera cita. Cada vez es mejor que la anterior. Cada vez me siento más cómoda con él. Pero también cada vez que salimos siento más culpa acumulándose. Porque a pesar de todo Justina fue mi mejor amiga durante años. Actualización 4. Han pasado 3 meses completos desde que todo este drama empezó. 3 meses desde que Justina decidió terminar el arreglo poliamoroso. 3 meses desde que Aquiles terminó con ella. Aquiles y yo somos oficiales ahora. Decidimos hace unas 3 semanas intentarlo de verdad. Una relación real y comprometida. Solo nosotros dos. Sin complicaciones. Es diferente a lo que teníamos antes cuando éramos 3. Pero también es más simple en muchas formas. Más honesto. Más directo. Justina nunca volvió a hablarme después de aquella llamada donde me gritó. He intentado contactarla un par
par de veces más. He enviado mensajes diciendo que me gustaría poder hablar con ella. Nunca responde a ninguno de esos mensajes. Ni siquiera los abre. Algunos amigos me han dicho que ella está saliendo con alguien nuevo. Un chico que conoció en su trabajo. Que parece estar feliz con él. Parte de mí se alegra de que esté bien. Otra parte se pregunta si realmente ha procesado todo. Hace una semana pasó algo que definitivamente no esperaba en absoluto. Recibí un mensaje largo de Justina en mi teléfono. Después de 3 meses completos de silencio total y absoluto. El mensaje no era corto como esperaba. Decía que había estado pensando muchísimo sobre todo lo que había pasado entre nosotras. Que tal vez había reaccionado de forma exagerada y mal. Que quería hablar conmigo en persona si yo estaba dispuesta. Le respondí que sí casi de inmediato. Nos encontramos en una cafetería neutral que quedaba a medio camino entre nuestros apartamentos. Fue extremadamente incómodo al principio cuando nos sentamos frente a frente. Ninguna de las dos sabía exacto cómo empezar esta conversación. Finalmente, después de varios minutos de silencio, ella habló primero. Me dijo con voz temblorosa que había estado yendo a terapia las últimas 5 semanas de forma regular. Que su terapeuta la había ayudado a ver muchísimas cosas que ella no había querido ver antes sobre sí misma. Que se dio cuenta dolorosamente de que había sido muy controladora con Aquiles durante toda su relación. Que lo había presionado injustamente al poliamor cuando él claramente no quería. Que había usado nuestra amistad de forma manipuladora. Me dijo con lágrimas en los ojos que no estaba lista emocionalmente para ser mi amiga otra vez todavía. Que dolía demasiado todavía verme con Aquiles. Pero que quería genuinamente que yo supiera que finalmente entendía todo. Que reconocía que no era mi culpa lo que había pasado. Que ella había creado esta situación imposible. Le agradecí sinceramente por tener el valor de decir todo eso. Le dije con honestidad que lamentaba profundamente cómo habían resultado las cosas para todos. Que nunca había querido que nadie saliera lastimado de esta forma. Me dijo que lo sabía perfectamente bien. Que eso en realidad hacía todo mucho más difícil emocionalmente para ella. Porque si yo hubiera sido una mala persona o hubiera actuado con malicia sería infinitamente más fácil odiarme y seguir adelante. Pero que yo solo había sido honesta y amable durante todo el proceso. Nos despedimos media hora después en la puerta de la cafetería cuando terminamos nuestros cafés. No como amigas cercanas como éramos antes, pero tampoco como enemigas que se odian. Como dos personas que compartieron algo muy importante juntas y que ahora comprenden que deben seguir caminos diferentes en la vida. Aquiles me preguntó con genuina preocupación cómo me sentía después de esa conversación difícil con Justina. Le dije con total honestidad que me sentía aliviada de una forma que no había sentido en meses. Que había cargado tanta culpa pesada durante tanto tiempo. Que escuchar a Justina finalmente reconocer su parte en todo esto me quitó un peso absolutamente enorme de los hombros. También le dije que al mismo tiempo estaba profundamente triste por la situación completa. Porque aunque Justina finalmente reconoció lo que realmente pasó y su responsabilidad en ello, nuestra amistad de años probablemente nunca volvería a ser exacto lo que era antes. Y eso seguía doliendo muchísimo cada vez que lo pensaba. Me abrazó fuerte y me dijo con ternura que estaba completamente bien sentir ambas cosas contradictorias al mismo tiempo. Que los seres humanos somos lo suficiente complejos para experimentar alivio y tristeza simultáneos. Han pasado exactamente 2 semanas completas desde esa conversación final con Justina en la cafetería. Las cosas en general han sido notablemente más tranquilas en mi vida. El círculo de amigos todavía sigue dividido en sus opiniones, pero ya no hay tanta tensión constante como antes. La gente ha empezado lentamente a seguir adelante con sus propias vidas. Aquiles y yo seguimos juntos construyendo nuestra relación día a día con paciencia y cuidado. Algo que se siente genuinamente real y sólido entre nosotros dos. No sé exacto qué pasará en el futuro lejano. Nadie puede predecir eso, pero sé con certeza que tomé la decisión correcta para mí en ese momento. Justina y yo definitivamente no somos amigas cercanas como éramos antes de todo esto. Tal vez nunca volvamos a serlo jamás en el futuro. Esa puerta de nuestra antigua amistad parece estar cerrada de forma completamente permanente, pero al menos finalmente después de tanto tiempo hay paz verdadera y genuina entre nosotras dos. Hay entendimiento mutuo de lo que pasó. Hay cierre emocional real que ambas necesitábamos. Y honestamente eso es muchísimo más de lo que genuinamente pensé que tendría cuando todo este drama tan complicado empezó hace ya varios meses atrás. Es suficiente. Es paz. Es un nuevo comienzo para ambas aunque sea en caminos separados. Y con eso puedo vivir tranquila finalmente.